Pues ahí lo tienen, señoras y señores, Amontillado Oñana, vino de sacristía de Garbey, un excelente vino del que hoy queremos conocerlo todo, porque realmente estas catas, y ustedes también así nos lo premian y nos lo cuentan, están siendo más que interesantes, entre otras cosas por la calidad de los vinos y también por la calidad de los enólogos que afortunadamente tenemos y tenemos la ocasión de traer hasta este plató de la viña a la mesa. No es menos el que hoy nos acompaña, hablamos del enólogo de Garbey, Luis Arroyo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Antonio. Y sobre todo muchísimas gracias por traernos este excelente vino y vamos evidentemente a dar debida cuenta o a explicar por qué es excelente, porque lo es, ya no solo técnicamente en la cata que vamos a realizar, sino porque es un vino con historia, con años, utilizando otro algo léxico, con hechuras y muy bien hecho. Así que me gustaría empezar hablando del origen de este vino, incluso si podemos localizar su uva en viña y todo el trabajo que se ha ido haciendo para llegar a esto. Sí, bueno, el origen del vino es de muy antiguo, ¿eh? Estamos hablando de la sacristía de Garbey. Entonces, pues si la bodega es de 1780, pues ya la tradición de estos vinos, y este es un vino que se ha hecho de siempre, ¿eh? Que yo recuerde y que yo tenga conocimiento, es un vino que siempre ha tenido la bodega. Realmente es uva palomino, claro, o sea, todo lo que en Jerez se hace y este tipo de vino prácticamente 100% es uva palomino. ¿Cuál es su origen? Pues realmente no lo sabemos, ¿eh? ¿Cuál es su origen? Incluso el nombre. Es difícil encontrar qué es lo que significa Oñana, porque realmente yo he estado buscando, interesándome a ver qué significado podía tener la palabra y realmente no he encontrado ningún significado especial. Nos ha pasado con otros vinos, que no se sabe el bien... Un poco la reseña más cercana, y por ahí pienso que puede ser de donde viene su nombre, es de un libro que se llama, un libro del siglo XIX, que se llama Una cacería en el coto de Oñana. Entonces, ese libro, por lo visto, que se ha reeditado hace relativamente poco tiempo en una colección de libros que se llama Colección de Libros Raros de Cacería, del siglo XIX, pues ese libro habla de el coto de Oñana. Pues, entre paréntesis Doñana. Doñana, claro. O sea que a lo mejor puede ser que ese nombre sea el que en su momento dio origen a esta marca de vino. Realmente, si recordamos un poco las presentaciones, y eso sí en la bodega lo podemos encontrar, porque como sabéis también he visto que antes mía ha estado un señor hablando de colecciones de etiquetas, ¿no? Bueno, como sabéis también Garbey tiene un museo de etiquetas. Un extraordinario museo, ¿no? Hemos tenido ocasión también de mostrarlo en De la Viña a la Mesa. Que realmente solo son etiquetas del vino de Jerez, y algunas de las etiquetas antiguas de Oñana representan escenas de cacería. Caza de ciervos, entonces eso me hace pensar que posiblemente esté relacionado realmente con ese libro y con esa escena de caza, y que estemos hablando realmente de Doñana o de antiguamente que se llamara Oñana. Muy posiblemente, no solo faltaría el texto que lo corroborara, pero tampoco hace falta. Además, dice bien Luis Arroyo, porque la anterior etiqueta esta que estamos mostrando en estos momentos junto a la copa de vino era precisamente de una cacería, una escena de cacería, donde aparece un ciervo. Efectivamente, esa es la etiqueta que se ha venido utilizando con este vino posiblemente pues hasta los años 80 o 70 y tanto. Recordamos en los álbumes de etiquetas de la bodega, yo recuerdo esa etiqueta, vamos, y hasta que se cambió luego a esta presentación ya un poco de una gama completa, que hablamos de los vinos de sacristía de Garbey. Y si nos metemos en bodega para hablar de este vino, es decir, ¿cuántas botas tenemos destinado al mismo? ¿Cómo es un poco su crianza? Porque tenemos que hablar, y me hacía buena referencia hace unos días cuando hemos ido tratando vinos como Pedro Jiménez, Oloroso, pero claro, vamos a tratar uno donde o que es testigo directo, directísimo de una doble crianza, de la crianza biológica bajo velo de flor y de la oxidativa. Efectivamente, para conocer un vino, para poder catar un vino y explicar un vino, hay que saber un poco cómo se ha elaborado ese vino. Entonces un amontillado, y así ya nos permite también un poco explicar el proceso de un amontillado, es un vino que ha estado durante una parte de su vida en crianza biológica como fino, y que después, llegado un momento, pues se corta esa crianza por adición de alcohol. Normalmente desde los 15 grados en los que normalmente se crían los vinos finos, pasamos a 17, 17 y medio, y con eso pues matamos la posibilidad de la crianza biológica, y ese vino empieza ya en una crianza oxidativa.
un proceso totalmente oxidativo como el propio del oloroso desde el principio. Empieza a tomar mucho ya de la madera o claro, más de la madera. ¿Cuál es la diferencia fundamental para hablar de un amontillado, ¿no? Y para que al final dé lugar a ese vino tan complejo que es un amontillado? Lo es, sin duda. Pues la diferencia está en que el punto de partida de la crianza oxidativa ya es un vino evolucionado. Ya es un vino que ha estado durante, en este caso, por ejemplo, 6 años en crianza biológica. O sea, nosotros la partida del fino que utilizamos para luego envejecer en crianza oxidativa y dar lugar a este vino es el fino San Patricio. O sea, es la propia solera del fino San Patricio. Nuestro fino San Patricio evoluciona durante 6 años, llega al final de 6 años de crianza biológica. Y ese vino es el que luego sirve de base para comenzar la crianza oxidativa y dar lugar a este tipo de amontillado. Y este amontillado que hablamos de un vino de más de 15 años. Está alrededor de los 20. No lo tenemos categorizado como vos, pero está alrededor de los 20 años. Se ha llevado 6 años en crianza biológica y de ahí pues después ya pues, casi 12, 13 más en crianza oxidativa. ¿De qué solera hablamos? ¿Cantidad de botas? Sí. Aproximadamente unas 200 botas. Unas 200 botas son las que se destinan a los amontillados de sacristía. Este y algunos otros que también luego hacemos blend, combinaciones. Los amontillados de sacristía, unas 200 botas. Luis, es quizá esta tipología de vino, el amontillado, la que más variedad de matices, sabores, aromas nos puede ofrecer, porque claro, jugamos con los años de crianza biológica, claro, y con los años de crianza oxidativa. Claro. Hay quien dará 3, 4, después 6 de oxidativa, quien dará 6, quien dará 5, y eso hace que los vinos tengan unos matices muy distintos dentro de una misma bodega, pero también con otros amontillados de otras bodegas, ¿no? Es un vino por ello muy versátil. Es el vino también más complejo, O sea, el amontillado es el vino más complejo que ofrece Jerez, puesto que tiene esa doble crianza. Y entonces, pues dependiendo de en qué punto de la crianza biológica comience la crianza oxidativa, si lo cortamos antes, después, con un vino más evolucionado, con menos, pues la evolución oxidativa también parte de un origen diferente, mientras que en un oloroso pues al final se parte del origen mosto sin más prácticamente, pues en un amontillado siempre hay esa gama amplia de punto de partida para luego la crianza oxidativa, y eso da lugar a un vino muy complejo y en el que normalmente se notan más las diferencias de unas bodegas a otras. Vinos oxidativos, vinos olorosos de muchos años en todas las bodegas prácticamente terminan pareciéndose, mientras que en los amontillados siempre hay esa gama amplia que es más fácil diferenciar los de una bodega a los de otra, ¿no? Aunque sea un vino de más de 15 años y a priori, antes de que los espectadores puedan, bueno, pues pensar cómo puede ser este vino a los distintos sentidos, tenemos que decir que es un vino que algún recuerdo salino, evidentemente esa crianza biológica, claro, nos va a dejar, ¿no? Claro, sí, en boca, cuando hagamos la prueba en boca, vamos a notar esa experiencia, ¿no? Ese punto salino que se debe de mantener en los buenos amontillados, ¿no? Si no han perdido ese carácter, porque también es verdad que cuanto más tiempo llevan en crianza oxidativa los amontillados, el recuerdo va siendo también se va quedando más en el recuerdo, más en el olvido. Como los recuerdos de la propia vida, ¿no? Claro, algunos, ¿no? Esas notas de crianza biológica, porque claro, la crianza oxidativa en el tiempo también es muy potente, ¿no? Es muy potente, y va haciendo ciertamente que se vayan olvidando determinados recuerdos, pero un buen amontillado equilibrado debe de mantener ese puntito de salino que te deja en boca pues esa sensación un poco salina. Bueno, pues empezamos, si le parece, Luis, con la cata. Bueno, pues sí, invitamos por supuesto a nuestras compañeras, diría yo ya, del máster de vitivinicultura, que desde hace buen rato ya le están dando a la nariz y oliendo y saboreando este vino, pero si te parece empezamos con la visual. Lo que espero luego es que den ellas su opinión. Sí, por supuesto. Además es el momento en el que ellas tienen que pronunciarse. ¿Qué piensan? Por ahora todas las opiniones muy positivas y estamos seguros que esta también lo serán porque es un excelente vino, ¿no? Pues empezando un poco con el protocolo, normalmente el primer sentido que se utiliza en la cata es la vista. Entonces aquí podemos definir el vino como de un color oro viejo, ámbar, un color natural, es un vino que no tiene nada de color añadido, ¿no? Es absolutamente natural. Muy brillante, muy limpio. Muy limpio, eso me ha llamado muchísimo la atención. Un color muy bonito, ¿no? Es un color de oro viejo dorado precioso. Podemos decir quizás, no sé si están también las compañeras de acuerdo, con unos ribetes anaranjados, ¿puede ser? Sí, sin duda. Sí, tiene esas notas. Sí.
Estamos utilizando la copa que ahora mismo se propone como copa para llevar el vino de Jerez a la mesa. Efectivamente. Entonces, bueno, pues también el volumen de vino en la copa, el tipo de cristal que se utilice, pues también hace que de alguna forma varíen los matices del color, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este vino y en esta copa se ve perfectamente que es un vino que tiene un color, pues eso, muy dorado, que se ha mantenido, que para nada es un color forzado, sino para que es nada. un color muy, muy natural. ¿Vale? Tenemos además una mesa casi blanca que nos ayuda, que también nos ayuda a ver perfectamente ese tono. Pues vamos a ver qué tal en nariz. Pasamos, ¿no? la nariz. En la nariz, como sabéis, hay dos fases de la cata. Una en principio que sería a vino parado, con la copa parada, en la que vamos a ir notando los componentes más volátiles, y después otra en la que ya una vez que se agita el vino fuertemente, pues hacemos que salgan otros componentes también volátiles, pero que les cuesta un poquillo más, ¿no? Entonces, en esas dos fases, pues podemos observar toda la gama de matices aromáticos que tiene el vino. ¿Qué os parece en nariz, Maite, Carmen? Yo siento la madera, siento la almendra, sobre todo, pero en principio notamos que es un vino muy punzante en nariz. En ese punzante en nariz, ¿de dónde viene? Pues un poco de la crianza biológica. ¿no? Decimos siempre que un vino punzante cuando es un fino criado, un fino evolucionado, tiene esas notas punzantes. Bueno, pues aquí aparecen de principio esas notas punzantes, ¿no? Que recuerdan todavía quizás a un acetaldehído, de los buenos finos, un acetaldehído un poco tostado, porque también en su evolución ha hecho madera que se combine con esos aromas de fino, y entonces ya notamos como si esa levadura estuviera tostada. Yo muchas veces cuando comento el amontillado en los niños y con gente más joven, digo que normalmente es como si fuera la masa de pan ya metida en el horno. Efectivamente, buena explicación además. ¿Vale? Ese tono un poco del tostado de una masa de pan. La masa de pan recuerda a la levadura, y una vez que la metes en el horno ya tiene un tostado distinto. Bueno, pues eso es lo que le ha dado la bota al vino. Y en todo caso, si vamos buscando también equilibrado en todos los sentidos, lo ha sido en la visual y también lo está haciendo en la nariz. Bueno, ya a partir de ahí ya esos aromas se mezclan con los propios de la madera, que son los que dan al final los tonos especiados, y aquí aparecen pues las especias, ¿no? Una variedad aromática en cuanto a especias importante. Cuero también se nota un poco. Todo eso ya son aromas cuando hablamos de especias, de roble, todo es lo que proporciona la madera, la crianza oxidativa y el tiempo en madera. Eso es lo que nos va ofreciendo ese envejecimiento en madera para un vino, todas esas notas. Y vamos a probar el vino. Y vamos a la boca. Lo llevamos a la boca, como dice Luis. Lo primero que observamos es que un vino totalmente seco. En la punta de la nariz no aparece para nada ninguna sensación dulce. Es un vino totalmente seco. También te da un puntito de amargor y ese tono salino del que habíamos hablado. Ese amargor, ese tono salino, y sin embargo, con esas características que acabo de decir, que todas podrían ser un poco repelentes, es decir, muy seco, muy ácido también, se nota que tiene una acidez alta. Cuando un vino está envejeciendo mucho tiempo, como esto, normalmente por concentración se va acumulando la acidez. Y todos esos factores, que en principio acidez alta, muy seco, un poco amargo, podrían hacer que este vino fuera repulsivo, repelente, que te diera un poquito. Sin embargo, pues notamos que en el vino pasa todo lo contrario, conjunción, que ¿no? se ha redondeado, que ha conjuntado y que entra con una suavidad increíble. ¿Qué tal? Avellanas. Totalmente de acuerdo. Avellanas, el punto salino que al principio estábamos comentando, y muchísima persistencia a la hora de llevarlo a la boca, ya como aterciopelado. Muy untuoso en boca, muy suave, entra muy bien. Sí. Muy fácil, y sobre todo eso, en estos vinos, persistencia. O sea, eso que ya he dicho ahora, bueno, es fundamental. Son esos vinos que te duran en la boca y que los recuerdas dentro de un rato todavía. Ahí juegan, ¿no? Lo que se llama retrogusto, claro, la retronasal, ¿no? Claro. Que llega el vino también a... Lo vuelves a oler dentro de media hora todavía. De media hora, sí. Es que y todavía te suena, todavía te huele. A mí me ha dado un matiz, pero muy leve, porque hay un recién probado, sigo ahí con algo que no sé ponerle nombre. Yo siempre lo reitero, que César Saldaña dice que es lo más difícil, poner nombre a esas sensaciones, como enigmático, y que me tiene un poco ahí como que no doy con lo que es, ¿no? Pero un matiz un poquito muy lejano, a un toquecito como de regaliz, pero bueno, esos han asomado otros vinos, y esos son matices que cada uno pone. Yo no sé si Maite también
Es que él lo ha definido realmente de una manera espectacular, porque todo lo que hemos ido sintiendo lo ha ido diciendo, pero al mismo tiempo la complejidad, toda la estructura de todos esos elementos, esos componentes que lo hacen único, es espectacular. Es un vino que te invita a seguir con él. Pues eso es lo que tenemos, que te invite y que ahora se pida cada vez que vayas a un bar. Eso es lo importante. Eso es lo importante, que alabemos aquí sus cualidades organolépticas, pero que evidentemente después ese amontillado que viene en pantalla, Oñana, pues se lleve a la mesa, se pueda tomar en los bares, etcétera, etcétera, y disfrutar también pues de estas sensaciones con todos ellos. Luis Arroyo, que fue un auténtico placer, que brindamos por Jerez, por esa capitalidad, ciudad europea del vino, y por supuesto por este gran vino, Amontillado Oñana de Sacristía de Garbey. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y señoras, señores, nosotros aprovechamos para marcharnos a unos consejos publicitarios. Regresamos de inmediato. Bueno, me dicen que había escuchado por el retorno a publicidad. Nos vamos, por tanto, a disfrutar, yo encantado, de una magnífica exposición también, esta que les ofrecemos, de la Albariza al color. Lleva la firma Casi Nada, de Pepe Basto, uno quizás de los pintores, mejores pintores de la campiña jerezana que existen en el momento. Una muestra que acontece en su estudio de la Plaza Domecq, que pueden visitar también hasta mediados de marzo. Con ella les dejamos unos minutos.